Hermanos, quisiera que me acompañaran en este estudio. Es un estudio conjunto. Todos estamos aquí para que el Señor nos guíe a aprender más de sus cosas. Y la inquietud que tienen estos estudios es entender cuál es la ofrenda adecuada que nosotros como iglesia debemos presentar delante de Dios. Si los hermanos quieren, me gustaría que me acompañaran al capítulo 1 de Malaquías y hiciéramos una lectura desde los versos 6 hasta terminar el capítulo. Y lo analizáramos con la ayuda del Señor y entendiéramos, que el Señor nos diera revelación de entender más sus cosas. Todos tenemos la necesidad de conocer más los asuntos del Señor para poder así conocer, interpretar la voluntad del Señor y poder agradar el corazón del Señor, pues haciendo lo que Él desea, ¿no? Que el Señor con su gracia nos ayude y podamos nosotros crecer en este sentido. Si los hermanos ya lo tienen, vamos a leerlo y nos vamos a detener donde el Espíritu nos muestre que nos detengamos. Dice así: profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Perdón, vamos a leer desde el 6, no vamos a leer todo el capítulo. Dice así, verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues sois yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vemos en este primer capítulo, en este primer versículo, vemos que el Señor hace una exhortación y hace una manifestación clara delante de sus sacerdotes. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos llegado a ese mérito, inmerecidísimo por supuesto, pero es por la gracia del Señor de ser reyes y sacerdotes del Señor. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. El Señor reclama aquí dos aspectos del Señor sobre su creación, ¿no? Que es el de padre, y como padre el Señor espera que nosotros le amemos y le honremos como Él nos amó primero. Y hay otro aspecto que es el de Señor, y Él dice, ¿dónde está mi honra si soy padre? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El señorío del Señor tiene que ver con su gobierno. Si nosotros recordamos, haciendo un poquito recuento en el Génesis, cuando el hombre cayó, el hombre descubrió que estaba desnudo, pero en realidad lo que hizo fue perder la cobertura y la vestidura de que su padre le había dado. Y el Señor, en su aspecto paternal, lo perdona y vuelve y lo cubre, pero en su aspecto de Señor lo tiene que expulsar del paraíso, porque una cosa es su señorío y otra cosa es su afecto paternal. El hombre fue perdonado y fue revestido nuevamente por Dios. Claro, ahí tuvo que haber un sacrificio, una víctima tuvo que inocente morir para poder cubrir lo que el hombre había perdido, ¿no? Y esos son los dos aspectos importantes que nosotros vemos del Señor, es ese amor paternal hacia nosotros, con el cual nosotros vemos su gracia, vemos el llamado, el persuadirnos constantemente a estar con Él, pero también el Señor reclama su señorío, su gobierno, ¿no? Y Él en su gobierno es inflexible. A veces nosotros no entendemos que el Señor es santo. Nosotros tenemos un aspecto del gobierno, pues nosotros venimos de un primer Adán caído y una justicia corrupta, y a veces nosotros de una forma, digámoslo procaz, tratamos de pedir que Dios juzgue de la manera que nosotros juzgamos, y a veces eso nos da la sensación que el Señor es muy duro, pero no es que el Señor en realidad sea duro, sino que el Señor es santo,
Nosotros tenemos que entender su santidad y que Él con el pecado no tiene ningún tipo de relación. Pero en cuanto a su paternidad, el Señor siempre nos está concediendo la gracia y siempre está tratando de traernos con ese amor paternal, porque Él nos creó con ese principio, a imagen y semejanza de Él, porque fue el fundamento de su amor, el hacer esa obra. Entonces dice el Señor, ¿dónde está mi honra si yo soy Señor? ¿Dónde está, si yo soy Señor, dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Yo quisiera, hermanos, que nos detuviéramos un poquito en el aspecto del gobierno del Señor. El aspecto paternal del Señor es muy entendible. Nosotros a diario vemos su gracia, y merecidísima. ¿Cuántas veces fallamos nosotros por estar descuidados de las cosas que el Señor nos ha dado? Y sin embargo nosotros vemos la gracia de Él por medio de ese amor paternal. Y creo que todos entendemos ese aspecto bien, pero la parte del gobierno yo quisiera que le pusiéramos un poquito más de cuidado, porque esa parte es importante para nosotros poder entender el propósito de Dios en nuestra vida y entender también que la disciplina del Señor tiene que ver con esa parte también paternal, porque Él es paternal, Él nos ama, pero también como Él es Señor, Él tiene un gobierno y Él nos juzga. Y a veces nosotros nos pareciera que Él es demasiado duro, obviamente, desde una mente que no está perfeccionada como la nuestra. Entonces, hermanos, yo quisiera que me acompañaran a Primera de Crónicas, en el capítulo 3, y después volvemos para seguir analizando este aspecto. Quisiera que hiciéramos una pausita para estudiar este asunto del señorío del Señor, de su gloria, y entender, ¿no?, que Él reclama de nosotros temor, así como Padre reclama de nosotros que le amemos, también como Señor reclama temor, que nosotros le temamos. Entonces es importante que miremos este aspecto para poder entender esta parte del señorío del Señor y el temor, porque a veces el temor es mal manejado y nosotros debemos entender cómo debe ser el temor hacia el Señor, porque es parte de su gobierno. Entonces, Primera de Crónicas capítulo 3, ya la encontramos. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Yahvé a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será pecado para Israel. Vemos aquí la persuasión. Samuel en su primer libro también toca este tema, y Samuel dice que Dios estaba enojado con David e hizo que él hiciera este pecado, ¿no? Son dos aspectos de ver lo mismo, pero nosotros solamente es para que meditemos un poquito y veamos que Satanás no nos tienta si el Señor no permite ser tentados por él, porque Samuel dice, narrando exactamente este mismo texto, está narrado en el primer libro de Samuel, y es muy parecido, salvo que el primer versículo empieza diferente. Empieza así: que el Señor estaba enojado con David y lo entregó para que fuese confundido e hiciese este pecado. Y aquí dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y Joab entiende. Joab era su militar, su jefe del ejército de David, y él persuade a David. Él siente, ¿no?, que no es adecuado hacer un censo. Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no es adecuado hacer un censo si, por ejemplo, Números es un censo? El Señor le dice a Moisés que haga un censo de las diferentes familias y las diferentes casas. Hacer un censo aquí, ¿por qué es pecado? ¿Y por qué ofendió a Dios?
Y el propósito del censo, y nosotros lo vemos acá, es que David quiere contar sus ejércitos para darse seguridad en lo que él tiene y dejar de lado al Señor como siempre el Señor lo había venido sustentando. Entonces Satanás lo logra engañar para que él caiga en esa trampa, en ese engaño, obviamente porque el Señor lo permite. Y así se narra el pecado que comete aquí David. Y dice, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Lo que le interesaba a David era saber cuál era el músculo militar que él tenía, ¿sí? Y dice, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab, el militar que se encargó de hacer el censo. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Vemos el corazón de David reconociendo su error y recurriendo a Dios. Y ahora vamos a mirar cuál es la actitud de Dios referente al arrepentimiento genuino de David. David era un hombre que era honesto y genuino con el Señor. Él podía equivocarse de muchas maneras, pero algo que le agradaba al Señor era el corazón. Al corazón del Señor le agradaba mucho la actitud de David, porque por su honestidad de reconocer sus errores. Y aquí vemos a David otra vez recurriendo a Dios como su padre. Y dice, y habló Yahvé a Gad, vidente de David, diciendo, el vidente es una especie de profeta, ve y habla a David y dile, así ha dicho Yahvé, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Yahvé, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Yahvé, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Yahvé haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Tremendo, hermano. Porque nosotros vemos que el corazón de David es un corazón arrepentido, pero el Señor aquí en su aspecto paternal, el Señor a él le perdona, pero en el aspecto de su señorío, de su gobierno, le hace asumir la consecuencia del juicio a criterio como el Señor lo establece, y es un juicio durísimo. A mí me parece que es un juicio duro, pero nosotros tenemos que entender que el Señor es santo, y en su santidad el Señor es exigente. Yo me acuerdo de la parábola de las minas, que aquel hombre que tenía una mina y la guardó y no hizo nada, cuando el Señor le pidió cuentas por la mina, él le dijo, yo sé que tú eres un hombre que eres riguroso, ¿sí? Y que recoges donde no habías sembrado. Y el Señor le contesta, ¿tú sabías que soy riguroso? ¿Sí? La palabra en hebreo es austerus, que significa austeridad. A veces a nosotros nos parece que la palabra riguroso o austero es como si el Señor fuera una dureza injusta, pero el Señor no es injusto. Entonces el Señor mismo le dice al hombre que recibiendo lo que el Señor le dio, lo menospreció porque no hizo lo que el Señor esperaba que él hiciese. Entonces el Señor manda que le quiten la mina, le dan a otros, y a veces uno dice, no, claro, es que este señor no entendía las dimensiones de Dios, y es cierto, es un hombre que no entiende las dimensiones de Dios, pero Dios también hace ver que Él es austero en su gobierno. Él es, porque así como es amoroso, Él es austero en su gobierno. ¿Por qué el Señor es austero en su gobierno? Porque Él es celoso. Él es celoso de las leyes que Él establece, y esa es su característica. Y nosotros debemos entender que con lo que estamos leyendo ahora, porque el Señor demanda
no solamente que lo veamos como Padre amoroso, sino también que lo veamos como Señor. Es importante para Dios que nosotros entendamos, la santidad del Señor es algo que nosotros no lo podemos ni imaginar. El mismo Moisés decía que estar delante de la presencia del Señor era la muerte, porque ningún ser humano puede soportar esa santidad del Señor, y nosotros debemos entender que es bueno tener temor al Señor, porque cuando nosotros perdemos el temor al Señor, perdemos sabiduría. El principio de la sabiduría es temer al Señor. Si nosotros perdemos el temor hacia el Señor, podemos volvernos excesivamente de mucha confianza con Él, y podemos traspasar los límites establecidos por Él. Por eso el Señor demanda de nosotros que aprendamos a tener temor de Él, porque es parte de su gobierno. Así como Él tiene su parte paternal, también tiene una parte de gobierno, una parte de señorío, y Él demanda que nosotros le reconozcamos su señorío porque Él es Dios santo. Entonces queríamos leer esta partecita y veamos qué pasa con David después de este suceso que el Señor le plantea. Dice entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Yahvé, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. O sea, él desechó las dos primeras opciones porque iba a quedar en manos de hombres. Él dijo que Dios caer en las manos de él, y que yo conozco su misericordia, porque David, además de conocer la santidad del Señor, también conocía su paternidad, conocía el amor que Dios tenía hacia él, y él confió en ese amor paternal y decide. Entonces, sigamos leyendo un poquito acá. Verso 14. Así Yahvé envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Es un juicio duro. Y envió Yahvé el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Yahvé y se arrepintió de aquel mal. David sabía qué padre tenía. Y cuando se dice aquí arrepintió, no es que el Señor se contraiga, sino fue conmovido en su paternidad. Y aunque él es estricto en su gobierno, él no deja de ser padre. Y por eso David escogió estar en las manos de Dios, porque sabía qué clase de Dios tiene, cuál es su padre. Dice, entonces Yahvé se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahvé que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Estaba el ángel dispuesto a cumplir la orden del Señor, la primera, pero también cumplió la segunda, gracias a Dios. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y se cubrieron de cilicio. El cilicio es una actitud de arrepentimiento simbólica que se utiliza cuando el pueblo de Israel, siempre que pecaba, siempre recurría al cilicio. Era una especie de trajes, se echaban cenizas, se rapaban el pelo y se ponían unos trajes que eran como de fique, muy ásperos. Y eso era una forma como ellos demostraban su arrepentimiento al Señor. Entonces aquí vemos una actitud de arrepentimiento genuina de David. Dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Yahvé, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yahvé en la era de Ornán, Jebuseo. Es donde nosotros conocemos que está el templo, y del templo no queda sino una muralla. Ese es el sitio al cual se está haciendo referencia acá. Y dice: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Yahvé, y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán:
dame este lugar de la era para que edifique un altar a Yahvé. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Esto era una suma considerable, ¿verdad? Y edificó allí David un altar a Yahvé, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Yahvé, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Yahvé habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Yahvé le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Yahvé que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Yahvé. El Señor utiliza toda circunstancia para enseñarnos temor, hermanos. Y vemos aquí cómo David ya al final tiene una actitud más prudente hacia su padre amoroso, porque él vio la misericordia de su padre, pero también pudo sopesar la justicia, sopesar el gobierno, sopesar el señorío, la característica de Dios. Queríamos que leyéramos esto, hermano, para que nosotros pudiéramos seguir adelante con el texto que veníamos leyendo, porque esta parte del temor de Dios nosotros debemos entenderlo. A veces nosotros decimos, no, pero Dios es bueno y hay que tener un temor que no sé. No, hermano, al Señor hay que temerlo. Nosotros vemos cómo el Señor planteó su temor y le enseñó temor a David ante una justicia, como decía el hombre que se guardó la mina, que tú eres riguroso, ¿no? Que eres austero y recoges donde no has sembrado. Y obviamente el Señor nos ha dado a nosotros semilla. La semilla que Él puso en nosotros es a su propio Hijo. Y Él tiene derecho a recoger de eso. Pero de lo nuestro también hay cosas que Él no sembró ni puso, que son cosas muy nuestras, que son producto del pecado. Pero el Señor también demanda sobre eso. Eso no es lo que Él sembró, pero el Señor con su autoridad también demanda sobre eso. Entonces nosotros debemos entender que este hombre cuando dijo eso y el Señor no le desmintió, es porque de alguna manera el hombre, aunque pudiera que no conociera bien al Señor, algo del carácter de Dios podía él percibir. Lo mejor que nos puede a nosotros pasar es haber tenido un Padre amoroso como Él, pero hermanos, entendamos que tenemos que andar en santidad. Y nosotros como iglesia fuimos comprados a precio costoso. Y la sangre del Señor, así como nos lavó, nos lavó de todos los pecados, también nos santifica. Nos hace que nosotros andemos con la prudencia y la santidad que debe ser, que requiere el Padre de los Espíritus. A mí me viene ahorita a la memoria un texto de Ruth, con Boaz, cuando su suegra le dice que se acerque en la noche cuando Boaz se acueste, y le dice, lávate, santifícate y ponte tus vestidos. Esa es la manera como la iglesia debe llegar al Señor. Fuimos lavados por la sangre del Cordero, pero también nosotros debemos andar en santidad, hermano. La santidad es algo que también nos lo dio el Señor, y las vestiduras también nos las da el Señor, porque la santidad es para que nosotros podamos expresar las vestiduras del Señor. La santidad es lo que hace que podamos vestir bien. En la manera que nosotros nos ejercitamos en la santidad, nuestro vestir en el Señor se va volviendo más resplandeciente. Esa es la manera adecuada. Como Ruth se acercó a Boaz, es así como la iglesia se debe acercar al Señor. Debemos acercarnos nosotros sabiendo que ya fuimos lavados por la preciosa sangre del Cordero,
sabemos también nosotros que fuimos santificados por el mismo Cordero que se deposita en nosotros. Es la semilla que Dios puso. La semilla es la palabra del Señor, pero la palabra es también Cristo. Cristo es el Logos. Y el Señor lo que ha querido sembrar en nosotros es a su Hijo para que Él crezca y Él pueda ser representado fielmente y pueda ser Dios alabado y exaltado por medio de la formación de su Hijo en nosotros. Eso es lo que la enseñanza que el Señor nos da aquí con la parte de la santidad. Es importante no tomar la santidad a la ligera, porque el Señor reclama: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿por qué no se expresan delante de mí con el señorío que yo merezco? ¿Por qué no me dan el señorío que yo merezco? ¿Por qué no muestran su temor? El Señor dice: ¿dónde está el temor de ustedes hacia mí? El Señor demanda eso. Porque el temor nos ayuda, hermano, es una sabiduría impresionante. Cuando uno es temeroso del Señor, se guarda de traspasar límites. Cuando uno pierde el temor, perdónenme la expresión, se vuelve uno como confianzudo con el Señor. Y nosotros debemos entender que si bien es Padre, Él es Señor, Él es Santo. Y nosotros debemos tratar de entender estas cosas con la ayuda del Señor, que nos dé ese discernimiento y esa capacidad de poder entender a su Hijo, poder entender al Padre y entender al Espíritu Santo en este mismo sentido. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 12. Vamos a leer solamente como por ver ahora la versión desde el Nuevo Testamento. Esta es una versión desde el Antiguo Testamento de mostrar la santidad. Nosotros a veces somos muy dados a interpretar que el Antiguo Testamento el Señor fue muy riguroso, porque el Señor quiso someternos bajo la ley, ¿sí? A veces nosotros tratamos de ver las cosas así, pero hermanos, vamos ahora a ver si eso es cierto. Veámoslo en Hebreos, si es ese mismo sentir o cambia, ¿no? Entonces acompáñenme en Hebreos, en el capítulo 12, este sí está bien porque no sé qué pasó, alguna jugada me hizo el enemigo me ocultó ahí el versículo, y yo me tomé el tiempo de tomarlo bien, porque para mí era importante que viéramos lo del censo, para poder entender el temor del Señor. Y aquí en la nota aparece otra cosa que no, pero yo no anoté eso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Amén. Con Hebreos, hermanos. Amén. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a analizar este tema ahora desde la perspectiva de la gracia, porque en el Nuevo Testamento, si bien a nosotros se nos sacó del rigor de la ley, no que la ley sea mala, ni que la ley sea injusta, sino que al ver nosotros que la ley no estábamos nosotros facultados por la misma naturaleza que teníamos, ningún ser humano está facultado para cumplir la ley. Pero en la gracia es precioso, porque el Señor en la gracia, por ejemplo, yo me acuerdo de un pasaje que se me viene ahora en la memoria, y es el pasaje del yugo. El Señor dice: tomad mi yugo, mi carga es ligera, ¿sí? Y lo vamos a leer en Hebreos, porque el Señor dice que tomemos el yugo y la carga de Él. Entonces vámonos a Hebreos, capítulo 12, y vamos a leerlo. Mire, leamos desde el primer versículo, dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí está hablando en el capítulo 11, que los hermanos lo conocen muy bien, se hace una lista de todos los testigos que han vivido por la fe. Unos por la fe se libraron de la espada, pero otros por la fe prefirieron morir a espada. Entonces uno dice como contradictor: no, es que su fe estaba puesto no en vivir o no en morir, sino en realizar la obra del Señor, ¿sí? A veces nosotros utilizamos la fe para salicarnos de las cosas difíciles, pero las cosas difíciles también son del plan de Dios para formar su carácter en nosotros, y es para probarnos. Dios tiene que probarnos, así como cuando nosotros fabricamos algo, qué sé yo, una chaqueta para el invierno, pues nosotros lo primero que hacemos es echarle agua a ver si es verdad que es impermeable, ¿verdad? Probamos las cosas. Es un símil un poco grotesco comparado con lo que Dios hace, pero es únicamente que sea ilustrativo. Dios nos prueba a nosotros, es necesario ser probados
y vamos a leerlo aquí en esta parte de Hebreos para que nosotros con la ayuda del Señor nos vaya dando claridad en estos asuntos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Aquí hay una carga que nosotros llevamos, ¿sí? Y del pecado que nos asedia. Orlandito en una reunión hace 15 días nos habló y nos recordó la diferencia entre pecado y pecados. Ivancito hace 8 días también volvió. O sea, el Señor está poniendo, esto no es digamos, del pecunio personal de ellos. Esto es lo que el Señor pone en ellos porque es para nosotros, la iglesia. ¿No? A veces pareciera que es caprichoso de ellos, no, los hermanos cuando escogen temas es porque el Señor les dice, mira, quiero que la iglesia entienda estos asuntos, porque eso es del corazón del Señor. Entonces no son coincidencias, es la dirección del mismo Espíritu tratando de hacer énfasis en estos asuntos. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Algunas Biblias dicen la pelea, ¿no? ¿Qué tenemos por delante? Porque aquí el escritor de la carta a los Hebreos, él hace referencia a los Juegos Romanos. En los Juegos Romanos, la gente era en esa época tan aficionada a los Juegos Romanos, a ir a la arena, a los espectáculos, como en el día de hoy nuestra sociedad occidental a los partidos de fútbol. Les hablaba y la gente era... Entonces el autor de la carta a los Hebreos utiliza este símil para que ellos pudieran entender de qué hablan, así de las competencias romanas, y las luchas en las arenas era hasta muerte, ¿sí? Y él toma esos símiles para poner así, para darles a ellos a entender que a nosotros debemos estar dispuestos también, así como la gran nube de testigos, que digamos es como las personas que están en la arena, en el estadio mirándonos correr, ellos ya corrieron, ¿sí? Y esa es la gran nube de testigos que él hace aquí, que usa este símil para que los que están escuchando la carta puedan entender, ¿sí? Entonces, aquí vemos que dice, y nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El Señor Jesucristo dijo que diéramos nuestra carga, nuestro peso se lo diéramos a Él y tomáramos la carga de Él, que Él ligera. Hermanos, Él fue el único que cumplió la ley. Él sabe lo que es llevar el peso de la carga de la ley y nosotros no estamos facultados para eso, sino Jesús en nosotros hace que la ley sea parte del cumplimiento nuestro, pero por Cristo. Cristo la pone de una forma orgánica en nosotros, la infunde. No que nosotros la cumplamos, sino como Cristo la cumplió, Él quiere llevar esa carga con nosotros y hacernos aceptos ante el Padre, que nosotros también podemos cumplir la ley, pero en Cristo. Es Él dispensándose a nosotros. Entonces, leamos un poquito para entender ahora la parte de el temor hacia el Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces el verso 2 ya nos lleva a Jesús. Primero en el verso 1 nos pone la nube de testigos, ¿no? que por la fe sufrieron todo lo que fue necesario sufrir o salvar, pero eran movidos por la fe. Y ahora aquí Él nos lleva a la conclusión, puesto los ojos en Jesús. Ahora es el autor de esta fe, nos lleva a Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, el realizador. Mira, no solamente Él nos da la fe, sino Él hace que la podamos realizar, a que nosotros podamos decir como Él consumado es, en este asunto de la fe, ¿sí? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es que la cruz, por muy sufrida que es, para el Señor era el gozo de ir a la gloria y llevarnos a la gloria. El Señor tenía su visión, era en eso. A veces nosotros decimos, uy, pero la cruz es espantosa. Pero el Señor estaba mirando el peso de la gloria de poder llevar hijos ante su Padre y poderlos glorificar. Por eso para Él era un gozo. Para nosotros estas palabras a veces nos son difíciles de entender, porque no tenemos la mente del Señor, y el Señor con estas lecturas hace que podamos tener un poquito más de luz y entender los asuntos del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos compromete, ¿no? Cuando nosotros miramos esto, lo único que podemos es entrar un poco más en la profundidad del amor del Señor hacia nosotros, y eso nos debe comprometer, ¿no? Entonces dice,
del gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué gloria tan grande!, ¿no? Pero a él no se sentó solo como Dios, se sentó también como hombre, el hombre que fue caído. Él vuelve y presenta al hombre glorificado, porque él como Dios siempre ha sido Dios. Para él no es ninguna novedad estar al lado de su Padre, él es Dios. Pero como hombre, poner al hombre de una vez ya redimido, lo puso ahí, y con él va a llevar muchos hijos. Que el Señor nos conceda la gracia de entender esto y disponer un corazón para que el Señor pueda hacer lo que está haciendo en nosotros y podamos ser esa herencia eterna hacia el Padre, de llevar hijos glorificados por medio de la obra de su Hijo. Entonces seguimos aquí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Mire qué tremendo. Ya vimos los testigos que a unos no les importó morir a espada, por la fe. Murieron a espada, así como por la fe otros se salvaron de la espada. Los hermanos conocen muy bien estos textos, porque son textos que la iglesia periódicamente el Señor pone a que recordemos, a que volvamos a analizar, y con toda seguridad cada vez algo nuevo descubrimos, o por decirlo así, ¿no? Porque es revelación del Señor, y es solamente conocer a Cristo un poco más. Que el Señor nos permite en su gracia, en su misericordia, conocer un poco más a su Hijo. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Mira que el Señor relaciona que es disciplina. Todos los sufrimientos que se pasan por el ejercicio de la fe tienen que ver con la disciplina paternal de Dios, porque aquí el escritor de la carta a los Hebreos lo está haciendo hincapié en él. Nos habla de la nube de testigos, nos habla que no hemos sufrido, y llega y nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Esto tiene que ver con su disciplina. Nos puede parecer rigurosa, pero hermanos, si el Señor va renovando nuestra mente, vamos a entender que es necesario que sea así. Es necesario que sea así. Nosotros todavía juzgamos con nuestra mente humana. Nosotros no tenemos el concepto de santidad y de justicia que tiene Dios, y nosotros debemos entender eso. A veces nosotros podemos, con nuestros propios pequeñines, a veces nosotros vemos que nosotros tenemos una justicia que es corrupta. A veces amenazamos al niño: no haga esto que te voy a castigar, no haga esto que te voy a castigar, y el niño termina haciéndolo y no lo castigamos. Ahora no te voy a llevar al parque porque no me hiciste caso. Pero después de que al niño se le dijo, porque nosotros somos movidos con esos sentimientos corruptos de justicia, de que: ay, pobrecito el niño, está muy pequeñito, él no entiende, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no se niega a sí mismo. Mire, la disciplina de Dios es tan santa que para podernos perdonar hizo juicio sobre su Hijo. La sangre que debía ser derramada en nosotros la puso sobre su Hijo, y nos perdonó, por supuesto, pero no fue gratis. Él no se negó a su propia disciplina ni a su propia justicia. Entonces, nosotros, si entendemos esto, vamos siendo más respetuosos con el temor al Señor, porque el Señor es Padre, y como Padre nos ama muchísimo, pero también es Señor, y que nosotros tengamos en cuenta eso para andar la santidad. La iglesia menosprecia un poco la santidad en estos tiempos. Digo la iglesia no refiriéndome, me expresé mal, la cristiandad, digámoslo así, ¿sí? Porque la verdadera iglesia del Señor es centrada en Cristo. La verdadera iglesia del Señor sabe el precio costoso que dio el Señor Jesucristo por él, por ella. Entonces, en la cristiandad a veces somos muy ligeros a ver: no, pero Dios es amor. Claro que sí, por supuesto que es amor, ¿sí? Pero también tenemos que ver la parte de su señorío, no la parte paternal. Dios hay que verlo en su carácter íntegro. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque esto nos ayuda a que el propósito por el cual Cristo murió por nosotros se pueda realizar conforme al propósito que Él tiene. Si nosotros entendemos esto, seguramente vamos a colaborar un poco más con el Espíritu Santo, vamos a quejarnos menos, vamos a entender muchas cosas y vamos a tener más confianza en el Señor, porque sabemos que somos hijos, que el Señor ama y por eso nos disciplina.
Entonces, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¡Qué precioso! Esto es un trato paternal. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y sigue tratando y desarrollando más estos temas, pero yo creo que dejemos hasta ahí esta parte y volvamos a nuestro texto que estábamos estudiando en Malaquías. Entonces, Malaquías capítulo 1, estábamos en el verso 6. Entonces, voy a volver a repetir, y creo que si repito esto, ya los hermanos lo van a entender con otra óptica distinta, gracias al Señor, a su gracia que nos concede entender esto. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Uy, hermanos, esto es delicadísimo. Mira lo que es esta parte, es importante. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable. Hermanos, cuando nosotros no tenemos esta actitud de temor hacia el Señor y reconocer que en nosotros mismos, hermanos, no podemos satisfacer al Señor, nosotros no podemos pretender presentarnos como ofrenda del Señor, porque nosotros somos como pan inmundo. Del cielo bajó el pan verdadero, el pan de vida, y ese nos fue dado para que nosotros lo presentemos como ofrenda. ¿Se acuerdan de los hijos del sacerdote Aarón? Ellos también trataron de presentar fuego extraño, y Dios es rigurosísimo con eso, hermanos. Por eso es necesario tener temor. Nosotros debemos experimentar la muerte de nuestro viejo hombre, porque Cristo la puso en la cruz de Él. Cuando Él vino, Él puso nuestro viejo hombre ahí. Y nosotros debemos experimentar la muerte de ese viejo hombre para que cuando nos presentemos al Señor, llevemos a Cristo. De nosotros no puede ir nada. Nosotros somos como pan inmundo. Nosotros ya recibimos en Cristo esa provisión. Él es la provisión completa en nosotros. Nos lava, nos lleva a la santidad, y es lo que nosotros debemos presentar como ofrenda al Padre. El sacrificio nuestro está en mantener allá en la cruz donde Cristo llevó nuestro viejo hombre. Si nosotros no presentamos al viejo hombre, estamos presentando pan inmundo. Nosotros debemos presentarnos ante Dios con la ofrenda adecuada, y es ese pan, no es pan inmundo el que se presenta, sino dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Nosotros sabemos que se nos fue dado un cordero sin mancha para presentarlo en el altar del Señor, pero a veces nosotros podemos pretender que, bueno, yo no soy tan malo, yo hago cosas buenas y yo puedo presentarme delante del Señor. Para el Señor nosotros somos como un cordero cojo, como un cordero ciego. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado en nosotros, hermano. Eso es el pecado en nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo utiliza también una parábola cuando manda recoger a sus invitados, a los que Él escogió a su pueblo, y lo rechazaron, porque los afanes de este mundo, sus negocios eran importantes. ¿Qué hizo el Señor? Miró a los gentiles y dijo, traed a los cojos, a los ciegos, ¿sí? Miremos, hermano, que estas cosas son supremamente importantes. Nosotros en Cristo estamos perfeccionados para presentar la ofrenda adecuada. En Cristo estamos capacitados para ser temerosos del Señor. Hemos leído ahorita la experiencia que tuvo David. Hay muchas experiencias a través de la Biblia, pero escogimos esta del censo, ¿no? Porque el censo aparentemente pues se ha prestado para discusión. No, pero que el censo no, ¿por qué malo? Si aquí lo mandó el Señor. No, pero es que el propósito no es sacar nosotros fórmulas para cómo agradar al Señor. Señora, el día de mañana me puede decir a mí que haga algo,
y yo simplemente lo hago, y ante una circunstancia similar, esperar que me vuelva a decir lo mismo, pero no, el Señor me puede decir otra cosa, porque es que lo que nosotros debemos entender, no qué tan lógico es el Señor, que obviamente es lógico, sino deber tener sumisión a lo que el Señor quiere y lo que es bueno para Él, hacerlo. En un momento fue bueno hacer un censo, en otro momento no era bueno hacer un censo, además porque la motivación no era la correcta para hacer ese censo. Entonces nosotros no podemos sacar fórmulas por nuestras propias experiencias, que en cierta circunstancia hice de tal manera y el Señor me mostró hacer de tal manera, entonces yo le voy a decir a los hermanos que cuando estén en circunstancias similares hagan lo que yo hice. Eso no es así, hermano. Nosotros debemos cada circunstancia mirar al Señor porque Él ha permitido nuestra vida, porque es parte de la disciplina del Señor, de su disciplina paternal, de permitirnos pasar a cosas que a veces uno dice, uy, qué tan difícil, pero nosotros debemos confiar quién es nuestro Padre y qué es lo que Él está haciendo, forjando en nosotros a su Hijo. Bueno, hermanos, entonces sigamos acá. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero podéis agradarle si hacéis estas cosas, esta es una pregunta, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? O sea, presentar el cordero defectuoso, el pan inmundo, ¿sí? Ya recibimos lo que debemos presentar. Dice Yahvé de los ejércitos, verso 10, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¡Qué precioso! Mira que el Señor, hermano, nosotros no debemos motivarnos en la recompensa para servir al Señor, pero el Señor en su carácter recompensa. Es así. Qué bueno, el Señor dice, ¿quién de balde? Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? El Señor dice, no, de balde no. Yo, muchas veces, nosotros por ciertas necesidades tratamos de servirle al Señor para tratar de ganar su benevolencia. No, eso no es entender el amor de Dios. Es cierto que Dios tiene galardones para sus hijos y hay que apreciarlos porque es parte de su gobierno, ¿sí? Pero no, es muy triste, ¿no?, que solo nos motive el galardón para... Es más precioso satisfacer la voluntad del Señor, que su corazón quede complacido, y confiar en el galardón que el Señor nos da es porque es un Padre amoroso, ¿no? Y Él sale de su corazón, ¿no? Y es algo para nosotros un gozo recibir los galardones del Señor, es algo que nos llena de gozo. Pero a veces si ponemos tanto nuestra mirada en el galardón por sí, olvidamos lo más importante que es agradar el corazón del Señor, aunque estemos intentando agradarlo, porque hay un interés como cuando uno descubre que alguien lo aprecia a uno porque hay un interés, pero no por el afecto, y eso desanima mucho. Y si a nosotros que somos tan imperfectos, pero fuimos creados de alguna manera a la imagen de Dios, ¿cómo, hermano? No le va a afectar a Dios. Cuando digo de alguna manera es porque nosotros pervertimos esa imagen, pero gracias en Cristo, Cristo la está volviendo otra vez a hacer. Él es el postrer Adán que nos regenera, nos crea de nuevo, no nos refacciona, sino nos hace de nuevo. El viejo hombre lo puso en la cruz y hay un nuevo hombre espiritual en cada uno de nosotros conforme al corazón de Dios, que nosotros debemos colaborar para que crezca. Dios sabe que no es de la noche a la mañana, pero estos son los procesos que el Señor nos está mostrando, su carácter, su paternidad y su disciplina, su gobierno, su señorío. Bueno, seguimos aquí entonces. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ya el Señor nos dijo cuál es la ofrenda que Él está dispuesto a recibir. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Esto lo vamos a ver muy pronto con la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, las naciones se postrarán, claro, algunas con vara de hierro, pero se van a postrar delante del Señor.
Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, porque creo que con lo que hemos leído ha sido suficiente, ¿sí? Yo quisiera que miráramos un poquito Juan, el capítulo 8, el verso 12, y lo vamos a leer. Es un versículo muy conocidísimo, pero lo vamos a leer con reverencia y con la profundidad que significa esta lectura que vamos a hacer. No vamos a hacer comentarios, porque yo sé que para cada uno de nosotros es más que claro lo que vamos a leer. Vamos a exaltar y dar la honra al Señor y recordar quién es Él. Entonces, yo voy a leer Juan 8:12 y los hermanos que me quieran acompañar, les agradezco. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que... Ahora leamos este otro verso. Mateo 5, 14, 16. Ahora vamos a leer otro mismo texto parecido, pero esta vez es como el complemento. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Claro quedó. Si nosotros no estamos en Cristo, no podemos ser la luz que Él quiere que nosotros seamos. La luz es Él, es solo Él como provisión en nosotros, y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero no luces aparte o luces por nosotros mismos. En Juan 15, el Señor con la parábola de la viña dice: separados de mí, nada podéis hacer. Este es el llamamiento al cual el Señor nos está recordando esta noche, hermanos queridos. Nosotros tenemos que representar los intereses de Dios, pero no lo podemos hacer sino en el mismo Señor Jesucristo. Nosotros somos la luz del mundo. Hay un reino glorioso que es del Señor. Ahora en el mundo hay otro reino, es el reino de las tinieblas. Es un reino que ha querido imitar, pero es una imitación burda de las cosas celestiales. Nosotros vemos, por ejemplo, yo miro a los reyes, ustedes, no sé, hermanos, los habrán visto en algunas presentaciones por videos, que ellos mantienen cierto protocolo. La casa real mantiene cierto protocolo. Los príncipes, los reyes, las reinas, no hacen lo que hace el resto de la gente. Ellos mantienen cierto protocolo, porque eso representa la realeza de ellos. Nosotros somos del reino de los cielos, y así como en nosotros se nos dio una nueva vida para transformar nuestras vidas, también nosotros tenemos que expresarla. Nosotros pertenecemos a un reino y tenemos un protocolo que debemos establecer. No me refiero solo a la apariencia. Apariencia hay mucha. El Señor dice que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, pero eso es apariencia. Y no estoy motivando a los hermanos a que hagamos apariencia de santidad, sino que seamos y además parezcamos lo que somos, porque ese es el testimonio. La apariencia es el testimonio. Satanás, en su nombre original es Lucifer, portador de luz, pero él ya no tiene la luz. Sin embargo, él en este reino, él se muestra como el portador de la luz. Y los que no conocen la luz, pues como no han conocido la luz, no saben si eso es luz o no. Pero los que hemos sido llevados a la luz de Cristo, conocemos lo que es las tinieblas. No podemos ser de apariencia. Es fácil fingir ser santo. Es muy fácil fingir ser santo. Y es más, el Señor nos advierte que en estos tiempos van a venir engañadores. Que hasta el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz. Nosotros debemos ser y parecer lo que somos.
porque ese es el testimonio. Aquí la misma carta a los hebreos que estábamos leyendo decía ahí que por el mala conducta de algunos hace que aparezca raíz de amargura en otros hermanos y tropiecen por el mal testimonio. Podemos hacer tropezar a otros. O sea, no solamente serlo, sino parecerlo. Debemos ser íntegros. Y eso solamente se consigue en Cristo. No es ni una habilidad nuestra, ni es motivar a cosas de apariencia. Hay protocolos. ¿Cuál es el protocolo de los cristianos? Por ejemplo, uno, si te golpean en la mejilla, en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Eso no es protocolo del mundo. Eso es protocolo solamente de los hijos del reino. Nosotros no somos reyes y sacerdotes. Y esa debe ser nuestra expresión en todas partes. Amar a nuestros enemigos es otro protocolo. Pero nosotros debemos guardar y ser la luz del mundo y debemos expresar ese protocolo. Así como los reyes del mundo tienen ciertos protocolos que ellos no hacen lo que hacen todo el mundo. Guardan sus protocolos porque representan la casa de ellos. Y al mundo representa la casa de ellos. Y el mundo valora eso mucho. Cuando se tiene esa línea, uno mira las fotos, las entrevistas, la televisión, todo cuando pasa un príncipe y cumpliendo sus protocolos. Nosotros somos de un reino que no es inferior a este reino mundano, es un reino que es imitación de lo verdadero. Nosotros tenemos un rey de reyes soberano, que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes con él. Nosotros también tenemos un protocolo, y debemos mantenerlo, ¿no? Porque esa también es preservar la imagen de la casa, ¿no? La imagen del reino. Es obviamente, no es que aparentemos, que seamos, pero también lo parezcamos, porque eso es como nosotros podemos expresar y que el reino conozca quién nos ha enviado. Y por eso esa nube de testigos muchos murieron, por preservar el reino, la imagen del reino. Muchos de ellos murieron, hasta la sangre, llevaron su fe y no les importó. Aquí habla de uno que fue aserrado, con seguridad que está hablando de Isaías. Recuerde que había un rey Manasés que lo aserró a él. Entonces, aquí lo nombra en Hebreos capítulo 11. Entonces, hermanos, esto es bien importante recordar, que el Señor viene pronto por su iglesia. Y nosotros debemos siempre presentar el cordero adecuado delante del Padre. Y debemos presentar no pan inmundo. No es que nosotros tengamos que hacer, ya se nos dio todo. Es simplemente buscar los pies del Señor y decir: Señor, lávame y renueva mi mente y úsame. Estórbalo en mí lo que no es tuyo, Señor, quebrántalo, Señor. Yo me pongo a tus pies, y si tengo que pelear contra el pecado hasta la sangre, Señor, sea tu voluntad. Pero tu reino sea exaltado con lo original, con el Rey viviendo en nosotros. Entonces, hermanos, esto era lo que quería compartirles en esta noche. Es algo que el Señor pues nos ha puesto, ¿no? Aquí hay unos versitos que yo tomé nota para reflexionar. Gálatas 5:16, no lo busquen, hermanos, solamente es como manera de reflexión. Dice así Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él, en Jesucristo, no peca. Eso es andar en el Espíritu, permanecer en Cristo. Pues cuando Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es echar mano del Señor Jesús. Puesto los ojos en Cristo, como nosotros leímos ahora en la carta a los Hebreos. Hermanos, esto solamente son unas meditaciones. Estamos aquí para conocer al Señor, para exaltarlo a través de su propia lectura, no poner nada de lo nuestro, no hacer nada de interpretaciones, solamente leer sus cosas y usar la razón. El Señor a nosotros nos dio un entendimiento, nos dio una voluntad y nos dio emociones, y nosotros debemos usarlas en Cristo. Hay algunas tendencias a querer anular eso, ¿no? Yo no decido, yo no tengo voluntad, mi voluntad es el Señor, ¿no? Y es cierto que nosotros debemos estar centrados en la voluntad del Señor, pero el Señor demanda de nosotros que actuemos en la libertad que Él nos dio, conforme a los principios y a su voluntad. Hemos sido creados nuevamente, nosotros hemos sido regenerados. Nuestra tarea es recordarle a nuestro viejo hombre dónde está él. Amén.
Esa es nuestra tarea. Con eso cuando leamos, por ejemplo, Corintios capítulo 3, que dice que haced morir las obras de la carne, ¿sí? Entonces uno lee, Colosenses capítulo 3. Cuando nosotros leemos en Colosenses capítulo 3, nosotros leemos ahí, haced morir, pero si nosotros vamos a Romanos 6, dice que nosotros ya fuimos crucificados con Cristo. Entonces uno como que dice, bueno, al fin fuimos crucificados o al fin hay que ser que morir. No, es una posición que Dios nos puso y nosotros debemos caminar en esa posición. Nosotros fuimos colocados en lugares celestiales con Cristo. Y esa fe que nosotros ponemos en esa realidad es la que nos permite andar en santidad. No es nosotros andar en santidad para comprobar que... No es así, hermano. No es ver para creer, sino es creer para ver. Amén. Yo os dije que si creéis, veréis la gloria de Dios. Aleluya. Es un asunto, yo sé que en muchas actitudes de mi viejo hombre son cosas que a mí me decepcionan mucho, pero si yo me paro en la posición que Cristo me puso, yo puedo caminar y ver la realidad de la que Cristo me dio. Pero si me pongo a mirarme, no, pero me falta, no, pero tengo que hacer esto, no, hermano, es una posición dada en Cristo, es una cuestión de fe. Fuimos colocados en lugares celestiales y hay que caminar en esa realidad para que podamos ver lo que Cristo está viendo en nosotros. No es creer para ver, eso es en el mundo. Es creer para ver. En el mundo es ver para creer. Y si nosotros nos vemos nunca vamos a creer lo que dice, porque si nos miramos, no, pero ¿cómo así que estoy en lugares celestiales? No es posible, ¿sí? Tal vez las hermanas o el vasito dicen de pronto, pero yo, no, ¿yo qué? No, es colocarnos en lo que el Señor nos dijo. Mira, el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y si el Señor dice que nosotros estamos colocados en lugares celestiales, hermano, es una realidad. Amén. Caminemos en eso, hermano. Así es. Caminemos en eso. Es el mismo Señor que está con nosotros caminando. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. El mismo que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Hay situaciones en que nos puede parecer valles de sombra de muerte, pero no estamos solos. Está Él con nosotros, es simplemente llevar las cargas a Él y tomarla de Él, que es más ligera y liviana. Este es un trabajo que el Señor quiere hacer con nosotros y que nosotros entendamos y recibamos lo que Cristo ya hizo. Es recibirlo, esto es un pacto, es como un matrimonio. ¿Acepta usted a la novia? Sí, ¿acepta usted al novio? Es el pacto, pero este es un pacto más profundo, es un pacto hecho con sangre, no es cualquier pacto. Es un pacto hecho con sangre porque el amor del Señor nos llevó a ese pacto, un pacto con sangre. Estamos ya en Cristo, Él lo propuso. Es simplemente decir, sí Señor, yo te seguiré, te acepto en mi vida, camina conmigo. Pero si yo me caso y no ando con mi esposa, imagínate, es un matrimonio como raro, ¿no? Entonces nosotros vamos a andar con el amado, hay que andar con el amado, y Él se encarga. A nosotros nos faltan muchas cosas, hermano, pero Él se encarga de que esas cosas las haga. ¿Sabe qué decía en el libro de Ruth? No, ahorita me vienen esos versículos. En el libro de Ruth, Boaz le decía, mira, hay otro que es el pariente más cercano, ¿sí? No soy yo, pero dice, pero yo me encargaré de que esto termine bien. Así le dice Boaz, pero yo me encargaré que esto termine bien, yo lo haré, dice, le dijo a ella, yo lo haré que esto concluya bien, y el Señor va a hacer que lo que empezó en nosotros va a concluir bien, hermanos. Creámoslo, hermano. Miremos solamente al Señor, aceptemos que Él está demandando que lo miremos como Padre y que lo miremos también en su señorío y le temamos. Son dos cosas que forman el carácter del Señor. No podemos irnos a verlo solo amor y tampoco verlo fuego consumidor. Él es ambas cosas, fuego consumidor y es amor. Pero ambas tienen el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, hermano, soltémonos en las manos de Él y que sabemos lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Confiemos, hermano. Confiemos, hermano. Y andemos en esa santidad, de tal manera que cada vez que haya que hacer ofrenda, nosotros sea presentando a Cristo. Porque nosotros ya estamos por allá puestos en la cruz del Señor. Allá clavaditos, no muertos todavía, porque la palabra no dice que muertos, dice que inutilizados, así lo dice en Hebreos. Pero va a haber, esa muerte
es la que nosotros estamos en el ejercitar diario de ver la realidad de esa obra que ya hizo Cristo. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor porque nos permite compartir de sus cosas, de entenderlo a Él, y es el propósito de estas reuniones, de que Él sea Él mismo que nos enseñe a través de su palabra. Y guardémonos de estos tiempos de que nadie nos venga con cosas raras, hermano, cosas a mostrarnos caminos donde acortar. Esta es una carrera que es de resistencia, como lo acabamos de leer en Hebreos. Hay que tener paciencia, en Hebreos, hay que tener paciencia. Esto no es una carrera de velocidad. Satanás es el que dice, mire, quiere llegar rápido, por aquí hay un atajo, hágale por aquí que llega más rápido, ¿sí? No, esta carrera es de experimentar a Cristo en cada instante, de no perdernos un segundo de que Cristo se ha formado en nosotros y tener la paciencia para vivir lo que haya que vivir. Eso se lo dejamos al Señor. No, nosotros no vamos a poner a decir qué vamos a escoger, no, eso se lo dejamos al Señor, y que el Señor forme su carácter, y que esa multitud de testigos que están viendo, ellos puedan sentir el gozo de que nosotros, bueno, es que nosotros vamos a recibir la promesa, dice Hebreos. Ellos no recibieron la promesa. Ellos, cuando murieron, les tocó esperar hasta que Cristo viniera, muriera y resucitara, y pudieran ellos ser llevados a su destino. Nosotros ya morimos y vamos de una vez con el Señor Jesús. Ellos les tocó esperar, hermano, para poder entrar al cielo. Esa nube, ellos no recibieron la promesa que nosotros, nos fue guardada para nosotros, hermano. Y sin embargo, mire la paciencia que ellos tuvieron en el Señor, y dar sus vidas. Hasta la sangre derramaron ellos por mantenerse en la fe, de poder mantenerse en el Señor. Nosotros tenemos al Cordero depositado dentro de nosotros. Eso es una cosa preciosa, hermano, que no podemos desaprovechar, hermano. Que el Señor tenga compasión de nosotros, tenga mucha misericordia y nos ayude, porque necesitamos mucho de la gracia del Señor para poder lograr esto. Ponga en nuestros corazones humildad, y ponga en nuestros corazones mansedumbre, la de su Hijo, para poder entender el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo, y en Él nos diste todo, Señor. En Él estamos completos. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, de darnos la provisión para presentarla delante de ti, Señor. Tenemos cómo presentar, Señor, la ofrenda que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos siempre que estemos delante de ti, llevar a tu Hijo, Señor. Amén. Toda circunstancia para alegrar tu corazón. Gracias, Señor, porque tú bajaste del cielo cuando nosotros estábamos perdidos, Señor, y nos compraste con pacto de sangre, Señor. No hay amor más grande que nosotros podamos entender, que nosotros, siendo tus enemigos, Señor, tú nos reconciliaste, Señor, de una forma de gran amor, hermano, porque no hay otra cosa, amado Dios, no hay otra cosa, amado Dios, que podamos entender por qué ha salido esto del cielo. Gracias, Señor, por habernos llevado a tu Hijo y presentarnos delante de ti, Señor, como tu herencia, Señor, conseguida en tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, no tenemos cómo pagarte, Señor. Te pedimos, Señor, que nos pongas mansedumbre, humildad, para hacer tu voluntad, para al menos satisfacer tu corazón, Señor, haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, que danos sabiduría para que Él nos siga dirigiendo a través de tu Santo Espíritu y complete la obra, Señor, que tú empezaste. Gracias, Padre precioso, ponemos este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos como un cuerpo, Señor, compartiendo unos de los otros, Señor, aprendiendo de lo tuyo, Señor, de tu preciosa palabra, porque tú dijiste que tu palabra es vida, Señor, y hemos estado aquí recibiendo vida tuya, Señor. Transforma nuestra vida, Señor, que sea la realidad, Señor, a la cual tú ya nos colocaste, nos diste esa posición en su Hijo, Señor, ahora que nosotros la podamos ver en la realidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser manejables, guiados por ti de forma fácil, Señor. Y gracias, Señor, por darnos otra oportunidad de estar reunidos como hermanos, Señor, aprendiendo de lo tuyo, recibiendo de lo tuyo, porque es tu palabra, Señor, la fuente de todo conocimiento. No hay otro origen, Señor, sino tu perfecta y preciosa palabra. Gracias, Dios. Llévanos a nuestras casas, Señor. Provee los transportes, Señor. Y guárdanos, Señor, de las acechanzas del enemigo, Señor. En ti confiamos de todo corazón. Gracias, Señor. Amén. Gracias.